Las velas en el gran salón de Marchmont Court ya casi se habían consumido. Fue entonces cuando el duque de Calibridge se levantó de la cabecera de la mesa. Hizo el anuncio que pondría fin a su matrimonio en todo, menos en el nombre. Sin embargo, ninguno de los invitados sentados a lo largo de esa reluciente extensión de caoba entendía aún lo que estaban presenciando. Se puso de pie con una copa de clarete en una mano. Tenía una expresión de aburrimiento ensayado que no ocultaba el cálculo que había debajo. Informó a los presentes, unas 40 de las mejores familias del condado, que a su acompañante de los últimos meses, una mujer presentada solo como la señora Vance, se le mostraría en adelante el respeto debido a la casa, y que su esposa, la propia duquesa, sentada en el otro extremo de la misma mesa con un vestido del color de las rosas de invierno, se levantaría y saludaría a la señora Vance con la cortesía de una igual. La sala quedó tan en silencio que el crepitar de las velas se hizo audible. 40 pares de ojos se movieron del duque a su esposa, y de vuelta, esperando ver si el Helena Calibridge, quien había soportado 3 años de humillaciones silenciosas, a puerta cerrada, finalmente se quebraría frente a testigos. Su marido claramente había diseñado ese momento para hacerla quebrar. Ella no se quebró. Se levantó de su silla con una compostura que hizo que la sala se sintiera más fría que la noche de octubre de afuera, y con una voz que llegó a cada rincón de ese salón, sin elevarse nunca por encima de un registro conversacional, le informó a su marido que no se inclinaría ante nadie en su propia casa, que requería que su carruaje estuviera listo en menos de media hora, y que él podría explicar a sus invitados de la manera que le pareciera conveniente por qué su esposa había decidido abandonar su propia cena. No lo hizo para no cumplir con una exigencia que la habría hecho cómplice de su propia deshonra. Lo que el duque no sabía, de pie allí con el clarete calentándose en su mano, mientras su esposa se dirigía a la puerta sin mirar atrás ni una sola vez, era que el carruaje de Elyanena había estado empacado y esperando en el establo durante casi 2 semanas, que ella había pasado esas 2 semanas moviendo discretamente lo que quedaba de su propia herencia fuera de las cuentas que él controlaba, y que la mujer que acababa de intentar humillar frente a todo el condado salía de Marchmont Court esa noche. Llevaba consigo un conocimiento sobre los asuntos de él, tanto financieros como de otro tipo, cuyo peligro él tardaría la mayor parte de 1 año en siquiera empezar a comprender. Antes de que volvamos al principio de esta historia, a la tranquila boda en el campo que una vez hizo creer a Ellen que había encontrado un compañero en lugar de un carcelero, quiero pedirte que te quedes conmigo a través de todo lo que sigue, porque la mujer que subió a ese carruaje esa noche no huía derrotada. Estaba comenzando algo que el duque pasaría años intentando detener, sin éxito. Y si las historias de mujeres discretas que se niegan a ser doblegadas te hacen buena compañía por las noches, considera seguir suscrito para lo que viene, porque es considerablemente más satisfactorio que cualquier cosa que se presenció en esa cena. Ahora, volvamos al principio. A una mañana de primavera 8 años antes, cuando una joven llamada Elyanena Marsh llegó por primera vez a Marchmont Court, creyendo que había sido elegida en lugar de adquirida. Elyanena Marsh había sido la hija de un comerciante de lana modestamente próspero del norte. Fue educada mucho más allá de lo que su posición estrictamente requería, porque su padre, un viudo que adoraba a su única hija, creía firmemente que una mente aguda valía más que una a la moda, sin importar lo que la sociedad esperara de las jóvenes. Ella había crecido leyendo los libros de contabilidad de su padre con la misma facilidad que sus novelas. A los 16 años ya entendía cómo se movía el crédito en un negocio y cuán rápido una fortuna podía deshacerse si era manejada por tontos. Y esta educación inusual la había convertido, para cuando fue presentada en la sociedad local a los 19 años, en una joven cuya conversación era considerablemente más interesante que su dote. Su dote era respetable, pero apenas espectacular para los estándares de la nobleza. Fue en una reunión en York donde llamó por primera vez la atención de Julian Ashford. Entonces era simplemente el heredero del ducado de Calibridge, en lugar de su titular.
Un hombre cuyo encanto en aquellos primeros días le pareció a Elyanena la respuesta a cada esperanza silenciosa que nunca se había atrevido a expresar en voz alta. Él era apuesto de la manera natural de los hombres que nunca han necesitado esforzarse. Y era atento de una manera que la hizo sentir, por primera vez en su vida protegida, genuinamente vista. Y cuando él comenzó a visitar la casa de su padre con una frecuencia que pronto se convirtió en tema de considerable especulación local, Elyanena se permitió creer que había encontrado no solo un partido ventajoso, sino algo más raro, una verdadera asociación entre dos mentes que realmente podrían congeniar. Su padre, aunque complacido con la perspectiva de la elevación de su hija, no estaba tan deslumbrado por un cortejo ducal como para no notar ciertos detalles que le preocupaban. Y en las semanas previas a la boda, llevó a Elyanena aparte más de una vez para expresarle una advertencia que ella estaba demasiado enamorada para escuchar correctamente. Le dijo que un hombre que habla tan fácilmente de devoción antes del matrimonio, a veces descubre que la devoción requiere bastante más esfuerzo para mantenerla una vez que el cortejo ha terminado. Y le dijo, de la manera cuidadosa e indirecta de un padre que no desea herir la felicidad de su hija, que había oído ciertas cosas sobre las costumbres de Julian de conocidos en Londres que le causaban inquietud. Menciones de una mujer llamada Cordelia Vance, que había estado en la vida de Julian durante algunos años antes de que Elyanena entrara en ella. Una actriz de cierta notoriedad, a quien se rumoreaba que Julian había mantenido como amante desde mucho antes de haber asistido a esa reunión en York. Elyanena, de 19 años, y completamente convencida de su propia comprensión del hombre que amaba, desestimó las preocupaciones de su padre. Las consideró la ansiedad natural de un padre que pierde a su única hija en un mundo que no entendía del todo, y le dijo con la confianza de los jóvenes y los enamorados que cualquier arreglo que Julian pudiera haber mantenido antes de que comenzara su cortejo era seguramente un capítulo cerrado, ahora que la había elegido a ella. La boda se celebró en el propio Marchmont Court, con una grandeza que abrumó las sensibilidades más modestas de Elyanena. Al principio, pareció confirmar cada esperanza que ella había llevado al matrimonio. Julian fue atento durante los primeros meses, orgulloso de mostrar a su nueva duquesa en reuniones por todo el condado. Y Elyanena, instalándose en la enorme casa que ahora debía administrar, se dedicó al trabajo de aprender sus intrincados sistemas de personal, inquilinos y propiedades. Lo hizo con la misma diligencia cuidadosa que una vez aplicó a los libros de contabilidad de su padre. Rápidamente se ganó el respeto silencioso del personal de la casa, que había visto ir y venir a amas de casa anteriores sin molestarse nunca en aprender sus nombres. Fue quizás 18 meses después del matrimonio, tras el nacimiento de su primera hija, una niña llamada Beatriz, que Elyanena comenzó a notar los sutiles cambios en la atención de su marido. Las noches que se alargaban sin explicación, los viajes a Londres que se volvían más frecuentes y menos claramente justificados. La forma en que ciertas cartas llegaban para él, que leía en su estudio con la puerta firmemente cerrada y nunca le mencionaba después. Se dijo a sí misma, como las mujeres en su posición se habían dicho durante generaciones antes que ella, que las exigencias de administrar una gran propiedad simplemente requerían más tiempo de un duque que el cortejo, y enterró su creciente inquietud bajo el negocio diario de criar a una hija y administrar una casa que parecía volverse más complicada con cada estación que pasaba. La verdad, cuando finalmente la alcanzó, no llegó a través de ninguna confesión de su marido, sino a través del comentario descuidado de una mujer que había considerado una amiga, Lady Beaumont. Ella mencionó de pasada durante una visita a Marchmont Court que había visto al duque en la ópera en Londres el mes anterior, sentado en un palco privado con una mujer que todos en la capital reconocieron de inmediato. La misma Cordelia Vance, sobre cuyo nombre el padre de Elyanena una vez había intentado advertirle suavemente. Lady Beaumont, dándose cuenta demasiado tarde de que esta era información que Elyanena no poseía, intentó una retractación apresurada y poco convincente. Pero el daño, si se le podía llamar daño después de casi 2 años de sospecha tácita, ya estaba hecho. Y Elyanena se encontró esa misma noche confrontando a su marido en su estudio, con una franqueza que los sorprendió a ambos. Julian no lo negó. Parecía, si acaso,
casi aliviado de abandonar la farsa, y le dijo a su esposa, con una crudeza que caracterizaría todo el resto de su matrimonio, que Cordelia Vance había sido una figura en su vida desde antes de haber conocido a Elena, que no veía ninguna razón en particular para abandonar un arreglo que le convenía simplemente porque también se había casado, que Elena, si tenía algo de sentido común, aprendería a aceptar esta realidad de la misma manera que generaciones de esposas aristocráticas, antes que ella, habían aprendido a aceptar el mismo arreglo en sus propios matrimonios. En silencio, sin escenas y sin ninguna expectativa de que la conducta privada de un duque requiriera la aprobación de su esposa. Fue en esta conversación, más que en cualquier crueldad posterior, que Elena comprendió por primera vez la verdadera forma de la vida en la que había entrado. Y fue aquí también donde la discreta y cuidadosa inventiva que su padre había cultivado en ella desde la infancia comenzó, casi sin que ella se diera cuenta al principio, a reafirmarse como su principal defensa contra una situación que no podía simplemente abandonar. El divorcio para una mujer de su posición en esa época era una catástrofe. Le costaría no solo su posición, sino muy probablemente también a su hija. La ley y la sociedad favorecían abrumadoramente la custodia del marido, independientemente de los motivos de la separación. Y Elena comprendió con una claridad que la asustó exactamente cuán poco poder tenía en realidad dentro del matrimonio al que había entrado con tanta esperanza 8 años antes del inicio de esta historia. Pero comprender su impotencia dentro de la estructura existente de su matrimonio no era lo mismo que aceptarla permanentemente. Y en los meses siguientes a esa devastadora conversación en el estudio de Julian, Elena Calibridge comenzó en silencio y con una paciencia que definiría los siguientes años de su vida, a construir algo que su marido nunca sospechó que fuera capaz de hacer. Una comprensión privada e independiente de cómo funcionaba realmente la fortuna de los Calibridge, dónde residían sus vulnerabilidades y qué influencia, si es que había alguna, una mujer en su posición podría eventualmente ejercer. Empezó poco a poco, haciendo preguntas cuidadosas al administrador de la finca, bajo el pretexto de simple curiosidad doméstica. Preguntas sobre qué inquilinos pagaban sus rentas de manera fiable y cuáles tenían dificultades. Qué inversiones había hecho el duque anterior y cuáles había seguido el propio Julian desde que heredó el título. Qué deudas tenía la finca y con quién. El administrador, un hombre práctico llamado señor Holloway, que había servido a la familia durante 20 años y que había observado con silenciosa desaprobación cómo la joven duquesa era cada vez más marginada de cualquier influencia real sobre la casa que nominalmente gobernaba, se encontró, casi sin decidirlo, convirtiéndose en un aliado de la cuidadosa educación de Elena. Respondía a sus preguntas con honestidad e incluso, en ocasiones, le mostraba libros de contabilidad que el propio Julian rara vez se molestaba en examinar de cerca. Confiaba el tedioso negocio de la administración de la finca a hombres que consideraba por debajo de su atención directa. Durante los años siguientes, mientras el romance de Julian con Cordelia Vance continuaba con cada vez menos discreción y su negligencia hacia Elena crecía en consecuencia, Elena construyó, pieza por pieza, con cuidado, una comprensión privada de las finanzas de los Calibridge, que finalmente superó a la de su propio marido. Una comprensión que no compartió con absolutamente nadie, ni siquiera con el señor Holloway, en cuya lealtad confiaba, pero cuya discreción no estaba dispuesta a poner a prueba con el alcance total de lo que realmente estaba planeando. Lo que descubrió durante esos tranquilos años de estudio cuidadoso fue preocupante de maneras que iban mucho más allá de la infidelidad de su marido. Julian, resultó, había estado haciendo inversiones cada vez más imprudentes en empresas especulativas. Lo animaba un círculo de amigos de Londres, cuyas propias fortunas se basaban en cimientos considerablemente más delgados de lo que les gustaba anunciar. Y financiaba una parte de estas empresas, junto con el estilo de vida cada vez más lujoso que mantenía para Cordelia Vance en una casa que había comprado para ella bajo un nombre que no se conectaba inmediatamente con el suyo, a través de deudas garantizadas contra porciones de la finca Calibridge, que nunca antes habían sido hipotecadas en los 300 años de historia de la familia.
Y la nena comprendió con una frialdad que la sorprendió incluso a ella misma que su marido estaba apostando lentamente no solo su propia seguridad, sino también la herencia de su hija, y que el mismo aislamiento de los asuntos de la finca que él le había impuesto como medio de control era, simultáneamente, lo que le permitiría eventualmente actuar en su contra sin que él sospechara nunca el alcance de su conocimiento hasta que fuera demasiado tarde para contrarrestarlo. Fue durante este mismo periodo, aproximadamente 5 años después del matrimonio y 3 años antes de la cena que abre esta historia, que Elyanena conoció a una mujer que se convertiría quizás en la aliada más importante en todo lo que siguió, una prima viuda de la familia de su propia madre, llamada señora Prudence Talbert. Llegó a Marchmont Court para una visita prolongada tras la muerte de su esposo, un abogado cuya práctica en Londres se había especializado, entre otras cosas, en asuntos de patrimonio y derecho de sucesiones, en lo que respecta a mujeres cuyas fortunas habían sido mal administradas o malversadas por maridos descuidados o crueles. La señora Talbert, de mirada aguda, y sin hacerse ninguna ilusión sobre el matrimonio que presenciaba desarrollarse a su alrededor durante esa visita, reconoció en Elyanena a una mujer de considerable capacidad sin explotar, siendo sistemáticamente disminuida por un marido que confundía su tranquila compostura con simple resignación. Y en el transcurso de varias largas conversaciones mantenidas en la privacidad del salón privado de Elyanena, la mujer mayor comenzó a explicarle a Elyanena precisamente qué protecciones legales y financieras existían, por limitadas que fueran, para una esposa en su posición. Y precisamente cómo una mujer inteligente podría, con el tiempo, posicionarse para ejercer cualquier influencia que esas protecciones permitieran. Fue la señora Talbert quien sugirió por primera vez la idea que finalmente resultaría central para todo lo que Elyanena logró. La observación de que la propia herencia de Elyanena de su padre, una suma considerable que se había colocado en un fideicomiso en el momento de su matrimonio, en lugar de transferirse por completo al control de su marido, una disposición en la que su padre había insistido, a pesar de las objeciones iniciales de Julian, seguía siendo legalmente suya para dirigir dentro de ciertos límites. Y que una mujer que entendiera la mecánica real de ese fideicomiso, en lugar de simplemente aceptar las garantías de su marido sobre su gestión, podría descubrir oportunidades que su marido nunca imaginó que ella pensaría en buscar. Elyanena, que no había pensado seriamente en su propio fideicomiso en años, habiendo asumido, como la mayoría de las mujeres de su posición, que tales asuntos eran propiamente del dominio de su marido y sus abogados, encontró en la sugerencia de la señora Talbert la semilla de un plan que ocuparía los siguientes 3 años de su vida. Lo haría con un propósito que no había sentido desde los primeros y más esperanzadores días de su cortejo. Aunque esta vez el propósito no era la esperanza romántica, sino algo más frío y duradero, la lenta y cuidadosa construcción de una independencia que su marido creía que había hecho completamente imposible. Durante esos 3 años, trabajando a través de correspondencia con un abogado que la señora Talbert recomendó, un hombre cuidadoso y discreto llamado señor Ferris, que no tenía conexión previa con la familia Calibridge y por lo tanto no tenía lealtades divididas que complicaran su servicio, Elyanena comenzó a revisar sistemáticamente los términos de su acuerdo matrimonial y el fideicomiso de su padre. Descubrió en el proceso varias disposiciones que los propios abogados de Julian, centrados como estaban en los intereses del duque en lugar de los de la duquesa, nunca se habían molestado en explicarle en detalle. Aprendió que su padre, en un acto final de la misma previsión protectora que una vez intentó, sin éxito, advertirle que se alejara de este matrimonio, había estructurado su fideicomiso con un cuidado inusual. Se aseguró de que, si bien los ingresos del mismo podían destinarse a los gastos del hogar a su discreción, el capital en sí permanecía fuera del alcance de su marido. Era accesible en su totalidad solo para la propia Elyanena o, en caso de su muerte, para su hija Beatriz. Esta única disposición, enterrada en un lenguaje legal que había pasado esencialmente desapercibido durante 8 años de matrimonio, resultaría ser la base de todo lo que Elyanena construyó después. Y su descubrimiento marcó el momento en que su discreta inventiva comenzó a transformarse de simple autoprotección
en algo considerablemente más ambicioso. Fue por esta misma época, aproximadamente 2 años antes de la cena en Marchmont Court, que la propia Cordelia Vance, a quien la nena hasta entonces solo había conocido como una fuente abstracta de humillación en lugar de una persona real, comenzó a tomar decisiones que, sin querer, le darían a la nena una ventaja adicional e inesperada. Cordelia, volviéndose más audaz a medida que la devoción de Julian por ella se profundizaba y su atención a su verdadera esposa disminuía correspondientemente, comenzó a presionar a Julian para un mayor reconocimiento público. Cansada de las sombras y la discreción que habían definido su arreglo durante casi una década. Él, débil de la manera particular de los hombres que nunca han tenido que enfrentar consecuencias genuinas por sus elecciones, se encontró cada vez más incapaz de rechazar sus demandas, incluso cuando se volvían más imprudentes y más visibles. Fue la creciente audacia de Cordelia, de hecho, la que finalmente produciría la exigencia en esa fatídica cena. Una escalada que la nena, observando desde su posición de invisibilidad cuidadosamente cultivada dentro de su propio hogar, observó con una paciencia que ocultaba cuán a fondo ya había comenzado a prepararse para exactamente este tipo de confrontación. Aunque ni siquiera la nena podría haber predicho en esos primeros meses de observar la creciente confianza de Cordelia, cuán lejos estaría dispuesto a llegar su marido al servicio de una amante cuyo dominio sobre él parecía fortalecerse en proporción directa a su propia creciente imprudencia. El catalizador específico para la exigencia de la cena, como la nena reconstruiría más tarde a través de las conexiones de la señora Talbot en Londres y las cuidadosas observaciones del señor Holloway de la correspondencia privada del duque, fue una deuda que Julian había acumulado con un grupo de acreedores cada vez más impacientes en Londres. Hombres cuya paciencia se había extendido durante años por la fuerza de su título y expectativas, pero que finalmente habían comenzado a exigir el pago real a medida que sus propias circunstancias financieras se volvían más precarias. Cordelia, al enterarse de esta presión y sintiendo una oportunidad para asegurar su propia posición de manera más permanente contra la posibilidad de que una catástrofe financiera pudiera obligar a Julian a abandonar su arreglo, había comenzado a insistir en que Julian formalizara su estatus de alguna manera que protegiera sus intereses, sin importar lo que sucediera con su matrimonio o sus finanzas. Y la exigencia de que la nena se inclinara ante ella en esa mesa de la cena, humillante y sin precedentes como era, representaba el intento de Julian de satisfacer las crecientes demandas de su amante a través de la moneda más barata posible a su disposición, la dignidad pública de su esposa, en lugar del dinero que ya no poseía de manera fiable. Lo que Julian no sabía, y no descubriría hasta que fuera demasiado tarde para evitar las consecuencias, era que la nena había pasado los 18 meses anteriores trabajando enteramente a través del señor Ferris, y sin ninguna comunicación directa que pudiera haber alertado a su marido de sus actividades, movió silenciosa y legalmente el capital de su fideicomiso a una serie de inversiones independientes, completamente separadas de cualquier cosa conectada con la finca Calibridge. Construyó, a través de una gestión cuidadosa y paciente, una fortuna que, aunque considerablemente más pequeña que la riqueza ducal con la que se había casado, era enteramente suya, libre de cualquiera de las deudas de su marido y completamente fuera de su alcance para tocarla o controlarla. Había hecho esto no con un plan específico para la dramática confrontación que finalmente se desarrollaría en esa mesa, sino simplemente porque el cuidadoso consejo de la señora Talbot le había enseñado que la única seguridad verdadera de una mujer residía en los recursos que le pertenecían solo a ella, y porque la lenta acumulación de esa independencia le había dado a la nena, por primera vez en años, un sentido de control sobre su propio futuro que genuinamente había creído imposible cuando supo por primera vez la verdad sobre la infidelidad de su marido todos esos años antes. La cena en sí, cuando finalmente llegó en esa noche de octubre, había sido planeada por Julian durante semanas como una ocasión para presentar a Cordelia a la sociedad del condado en circunstancias diseñadas para normalizar su presencia gradualmente. Empezaría con reuniones más pequeñas antes de llegar, esperaba él, a la plena aceptación pública durante el año siguiente.
Elyanena había sabido de la introducción planeada durante algún tiempo. El señor Holloway había escuchado suficiente de la correspondencia privada de Julian con su abogado de Londres como para reconstruir la forma general de lo que se estaba planeando. Pero no había sabido hasta el momento en que Julian se levantó de su silla e hizo su exigencia frente a 40 testigos, cuán lejos pretendía llevar la humillación en esa noche en particular. Tampoco había anticipado del todo que él elegiría escenificar la confrontación con una crueldad tan teatral, calculando claramente que el horror de Elyanena al escándalo público la forzaría a cumplir, independientemente de sus sentimientos privados sobre el asunto. En este cálculo, había juzgado profundamente mal a la mujer con la que se había casado. Un error de cálculo que definiría todo lo que siguió. Y que Elyanena, caminando hacia su carruaje que la esperaba a través de la fría oscuridad de octubre, con su doncella apresurándose detrás de ella, llevando lo último de las pertenencias que había preparado discretamente durante las 2 semanas anteriores, comprendió con una claridad que, después de 8 años de cuidadosa paciencia, se sintió casi como un alivio. No lloró en ese carruaje, aunque su doncella, una joven devota llamada Susan, que había servido a Elyanena desde los primeros días del matrimonio y que entendía mejor que casi nadie el verdadero costo de la compostura que su ama había mantenido durante tantos años, lloró en silencio por ambas, mientras el carruaje se alejaba de Marchmont Court en la oscuridad. Elyanena se sentó en cambio con una quietud que Susan describiría más tarde a sus propios hijos, como la más tranquila que jamás había visto en nadie, en medio de lo que debería haber sido la peor noche de su vida. Y fue esta quietud, esta negativa a ser doblegada, justo cuando su marido más lo esperaba, lo que resultaría ser la primera y más importante victoria en una guerra que Julian Calibridge aún no sabía que había comenzado. El carruaje llevó a Elyanena y a su hija Beatriz, ahora de 7 años, y confundida por la repentina partida nocturna del único hogar que había conocido, no a una posada arreglada a toda prisa, ni a la merced de parientes lejanos, sino a una casa modesta y cómoda en un distrito respetable, pero poco de moda de Londres. Elyanena la había comprado discretamente 8 meses antes, usando fondos de su fideicomiso independiente, una propiedad de cuya existencia Julian no tenía absolutamente ningún conocimiento y cuya escritura estaba registrada bajo un nombre, Elyanena Marsh, que ocultaba deliberadamente cualquier conexión inmediata con el duque que acababa de abandonar públicamente. Fue aquí, en esta modesta casa, que representaba la primera decisión verdaderamente independiente de la vida adulta de Elyanena, donde ella y Beatriz se instalaron en las semanas posteriores a la cena. Mientras tanto, la sociedad de Londres bullía con un escándalo que se hacía más elaborado con cada recuento. Y Julian Calibridge, humillado frente a sus propios invitados, y ahora enfrentando la partida muy pública de una esposa que genuinamente creía que tragaría cualquier indignidad antes que arriesgarse al escándalo de dejarlo, comenzó a comprender, demasiado tarde, que había subestimado gravemente a la mujer que había pasado 8 años descartando como insignificante. Las semanas siguientes a la partida de Elyanena de Marchmont Court resultaron considerablemente más difíciles para Julian de lo que había anticipado en el momento inmediato a su cruel y triunfante anuncio. La sociedad del condado, que él esperaba que viera la partida de Elyanena como una confirmación de su insuficiencia como esposa, en cambio, comenzó lenta, y luego con un impulso creciente, a ver todo el episodio como evidencia del mal carácter del propio duque. Un cambio de sentimiento que Julian, acostumbrado a la deferencia general de la sociedad hacia su título, encontró tanto desconcertante como cada vez más alarmante, a medida que las invitaciones a eventos que antes daba por sentadas comenzaron a llegar con una frecuencia notablemente menor. Cordelia, por su parte, descubrió que el reconocimiento público que había anhelado durante años traía consigo un escrutinio considerablemente menos halagador de lo que había imaginado. La misma sociedad que una vez podría haber tolerado discretamente un arreglo discreto, ahora la despreciaba abiertamente como la mujer que había expulsado a una duquesa de su propia mesa. Una reputación que hacía que la plena aceptación social que había esperado pareciera,
con cada mes que pasaba, más lejana en lugar de más cercana. Fue en esta atmósfera de creciente escándalo e incertidumbre social que el señor Ferris, actuando bajo las cuidadosas instrucciones de Eleyanena, entregó la primera indicación a los propios abogados de Julian de que la duquesa tenía la intención de buscar una separación formal. Junto con términos sobre la custodia de Beatriz y la continua independencia financiera de Eleyanena, que eran considerablemente más asertivos que cualquier cosa que los asesores legales de Julian le hubieran preparado para esperar de una esposa que habían asumido, basándose en 8 años de silenciosa conformidad, que sería fácilmente manejada a través de los canales habituales de presión aristocrática y consecuencia social. Julian, confrontado con demandas legales que revelaban una profundidad de comprensión financiera y legal que nunca había sospechado que su esposa poseyera, se encontró preguntando a sus propios abogados, con una alarma creciente, que Eleyanena habría encontrado profundamente satisfactoria si hubiera estado presente para presenciarlo. Exactamente cómo su esposa había llegado a comprender los intrincados detalles de las deudas e inversiones de sus propiedades, con una precisión que parecía, en algunos puntos, superar el conocimiento de su propio abogado. Y fue aquí, en este momento de amanecer y de una realización no deseada, que Julian Calibridge comenzó a sospechar por primera vez que la mujer con la que se había casado 8 años antes, como una elección agradable pero insignificante, había pasado los años intermedios, convirtiéndose en alguien que nunca se había molestado en conocer realmente. Un error que pasaría el año siguiente intentando corregir con creciente desesperación. Aunque para entonces, como revelarán los próximos capítulos de esta historia, la mujer que intentaba comprender ya se había movido varios pasos más allá de cualquier posición desde la cual él pudiera esperar reafirmar el control que una vez había dado completamente por sentado. La primera respuesta de Julian a la creciente presión de las maniobras legales de Eleyanena fue, predeciblemente para un hombre de su temperamento, un intento de reafirmar el control a través de las ventajas sociales y legales que su título aún le otorgaba. Y instruyó a sus abogados para que adoptaran una contraposición agresiva. Calculó correctamente que una amenaza de separar a Eleyanena de su hija representaba el único punto de influencia más probable para forzarla a volver a la conformidad, independientemente de la independencia financiera que hubiera logrado asegurar. Este cálculo, entregado a Eleyanena a través de una carta formal de los abogados de Julian un mes después de su partida, representó el primer momento desde la propia cena en que su compostura, cuidadosamente mantenida, estuvo genuinamente a punto de romperse. Y fue la señora Talbot, convocada urgentemente a la Casa de Londres, quien ayudó a Eleyanena a comprender que esta amenaza, por aterradora que fuera, era considerablemente más débil de lo que los abogados de Julian la presentaban. Tanto por el escándalo que el propio Julian había creado con su trato público a su esposa, como por el creciente cuerpo de evidencia que el señor Ferris había estado compilando discretamente durante meses sobre el alcance de la imprudencia financiera de Julian y las circunstancias específicas de su relación con Cordelia Vance. Fue durante este tenso periodo, mientras ambas partes se preparaban para lo que amenazaba con convertirse en una batalla legal prolongada y cada vez más pública, que Eleyanena recibió una visita inesperada en su casa de Londres. Una mujer a la que no había visto ni de la que había sabido nada en años, y que genuinamente creía que nunca volvería a encontrar bajo ninguna circunstancia. La propia Cordelia Vance, llegando sola y sin previo aviso en una tarde gris de principios de invierno, su aplomo habitual notablemente disminuido, y su expresión portadora de una ansiedad que Eleyanena, observando desde la ventana mientras llegaba el carruaje desconocido, sintió una genuina curiosidad por comprender. Cordelia, una vez admitida, perdió poco tiempo en formalidades. Informó a Eleyanena, con una franqueza que sugería una considerable desesperación, que la situación financiera de Julian se había deteriorado mucho más allá de lo que incluso las cuidadosas investigaciones de Eleyanena habían descubierto. Que sus acreedores de Londres se habían vuelto lo suficientemente impacientes como para amenazar con acciones legales que expondrían no solo sus deudas, sino todos los humillantes detalles de cómo se habían acumulado esas deudas.
Y que la propia Cordelia, habiendo pasado casi una década construyendo su posición bajo la suposición de la protección de Julian, ahora se enfrentaba a la posibilidad muy real de que su ruina la dejara sin nada que mostrar por años de una relación que la sociedad nunca había aceptado del todo, y que ahora reconocía que se había construido sobre cimientos considerablemente menos estables de lo que se había permitido creer. Esta confesión, entregada por la misma mujer cuyas demandas habían precipitado la partida de Eleyanena de Marchmont Court en primer lugar, presentó a Eleyanena una elección considerablemente más complicada que la simple vindicación o venganza. Y es aquí, en este encuentro inesperado entre dos mujeres a quienes el mismo hombre había agraviado de maneras completamente diferentes, que la verdadera forma de lo que Eleyanena pretendía construir a partir de los restos de su matrimonio finalmente comenzó a emerger. Aunque lo que eligió hacer con la desesperada confesión de Cordelia y lo que reveló sobre el alcance total de la catástrofe financiera de Julian resultaría tener consecuencias que ninguna de las dos mujeres sentadas en ese salón de Londres podría haber anticipado por completo. Puso en marcha una cadena de eventos que determinaría no solo la resolución final del matrimonio de Eleyanena, sino el futuro de Marchmont Court mismo, y el destino de la hija, a quien ambas mujeres, a su manera muy diferente, tenían razones para querer proteger. Eleyanena escuchó la confesión de Cordelia con una quietud que desconcertó a su visitante, considerablemente más de lo que lo habría hecho la ira. Y cuando finalmente habló, no fue para ofrecer el consuelo que Cordelia quizás había esperado inconscientemente, ni el frío rechazo que razonablemente podría haber esperado, sino una serie de preguntas cuidadosas y precisas sobre la naturaleza y escala exactas de las deudas de Julian. Preguntas que revelaron a Cordelia, como una vez lo habían hecho a los alarmados abogados de Julian, que la mujer a la que había ayudado a humillar en esa cena poseía un dominio de los detalles financieros considerablemente más sofisticado de lo que le habían hecho esperar de una duquesa, cuya función principal en el mundo, Cordelia siempre había entendido, era decorativa en lugar de sustantiva. Cordelia, comprendiendo rápidamente que su único camino restante hacia cualquier seguridad residía en la cooperación en lugar de la rivalidad continua, proporcionó a Eleyanena detalles que las cuidadosas investigaciones del señor Ferrys aún no habían descubierto. Nombres específicos de acreedores de Londres, cifras exactas sobre la casa que Julian había comprado para ella y la deuda garantizada contra ella. Y quizás lo más significativo, un relato de un esquema de inversión particular, una empresa especulativa en negocios comerciales coloniales en la que varios de los amigos de Julian en Londres lo habían convencido de entrar, usando los propios ingresos agrícolas de Marchmont Court como garantía. Un esquema que ya había comenzado a fallar de maneras que amenazaban no solo la fortuna personal de Julian, sino la misma propiedad ancestral que le daba significado al título de Calibridge. Armada con esta información, Eleyanena comprendió que ahora poseía algo considerablemente más valioso que simples motivos para la separación. Un panorama completo y detallado de cuán vulnerable era realmente la posición de su marido. Una vulnerabilidad que se extendía no solo a su relación con Cordelia o su trato a su esposa, sino a la misma base de riqueza y tierra que había definido a la familia Calibridge durante siglos. Fue la señora Talbot, una vez más proporcionando el crucial consejo estratégico que había guiado a Eleyanena durante los años anteriores, quien la ayudó a comprender todas las implicaciones de este conocimiento. Le explicó que Eleyanena ahora tenía no solo una mano fuerte en la negociación de los términos de su propia separación y acuerdos de custodia, sino una influencia genuina sobre la supervivencia de Marchmont Court mismo. Una influencia que podría, si Eleyanena decidía usarla, transformar toda la negociación de una batalla defensiva sobre lo que se le podría permitir conservar en una posición ofensiva desde la cual podría dictar términos que Julian, enfrentando el colapso total potencial de su patrimonio y título, tendría poca opción práctica más que aceptar. Las negociaciones que siguieron durante los meses siguientes se llevaron a cabo casi en su totalidad a través de abogados. Eleyanena y Julian nunca se encontraron cara a cara durante todo el proceso. Una distancia en la que Eleyanena insistió y que Julian,
cada vez más desesperado a medida que la paciencia de sus acreedores continuaba agotándose y a medida que la noticia de sus problemas financieros comenzaba a circular por los mismos círculos de Londres que una vez habían celebrado su encanto fácil, se encontró con un poder cada vez menor para resistir. El acuerdo final, cuando finalmente se alcanzó casi un año después de esa fatídica cena, otorgó a él y a Nena la custodia total y formal de Beatrice, un generoso ingreso continuo, garantizado contra lo que quedaba de los activos más estables de las propiedades de Calibridge. Y en una disposición que los abogados de Julian combatieron amargamente, pero que finalmente no pudieron evitar dado el peso total de la evidencia sobre su imprudencia financiera que el equipo legal de Elena estaba preparado para hacer pública si era necesario. Un interés de control en los ingresos agrícolas específicos y las decisiones de gestión de la tierra que determinarían si Marchmont Court sobrevivía a los desastres especulativos de su propietario o se perdía por completo a manos de los mismos acreedores que se habían vuelto tan peligrosamente impacientes. Julian Calibridge, al final, conservó su título y el caparazón disminuido de una propiedad que casi había destruido por su propia imprudencia y crueldad. Pero lo conservó solo bajo términos que colocaban la gestión real de las finanzas de Marchmont Court bajo el control práctico de la esposa, a la que una vez exigió que se inclinara ante su amante. Un giro tan completo que la sociedad del condado, observando cómo los detalles del acuerdo se daban a conocer gradualmente a través de los canales habituales del chisme aristocrático, habló de poco más durante la mayor parte de una temporada. Cordelia Vance, cuya confesión había resultado tan instrumental en la configuración del resultado final, recibió de Nena, en un acuerdo privado que no debía nada a ninguna obligación legal formal, y todo al sentido privado de Nena, de lo que la justicia requería, dada la inesperada cooperación de la mujer, un acuerdo modesto, pero suficiente, que le permitió establecer una vida independiente, lejos del juicio de la sociedad de Londres. Una amabilidad que Cordelia no había esperado, y que más tarde describiría en cartas a un primo en el norte, como la única misericordia genuina que alguien le había mostrado en todo el doloroso asunto. Nena y Beatrice se instalaron permanentemente en la casa de Londres, que una vez había sido la preparación secreta de Nena para exactamente esta eventual independencia. Aunque en 2 años, el éxito de la cuidadosa gestión de Nena de los ingresos agrícolas de Calibridge, un trabajo que realizaba a través del señor Holloway y una creciente red de sus propios asesores de confianza, en lugar de a través de cualquier relación restaurada con su exmarido, se había vuelto tan bien considerado en los círculos financieros de Londres que se encontró notablemente solicitada como fuente de consejo práctico por otras mujeres en circunstancias matrimoniales igualmente precarias. Mujeres que habían oído la historia de la duquesa que pidió su carruaje en lugar de inclinarse ante la amante de su marido, y que reconocieron en Nena a alguien que entendía, de una manera que pocos podían, exactamente cómo una mujer sin poder obvio podría, no obstante, construir algo enteramente suyo a partir de los restos de un matrimonio diseñado para disminuirla. Beatrice creció dividiendo su tiempo entre la casa de su madre en Londres y visitas ocasionales y cuidadosamente supervisadas a su padre en Marchmont Court, visitas que Julian, escarmentado por todo lo que había perdido y todavía estaba en proceso de perder, abordaba con una humildad que sorprendió a todos los que lo habían conocido durante los años arrogantes de su matrimonio. Y aunque él y Nena nunca volvieron a hablar con algo que se pareciera al afecto, la gélida formalidad de sus tratos restantes representaba, para Nena, no una herida aún abierta, sino simplemente el capítulo final y cerrado de una vida que había construido la fuerza para dejar atrás. Una fuerza que había comenzado, aunque ni ella ni nadie que observara esa mesa de la cena podría haberlo sabido en ese momento, en el momento silencioso y deliberado en que se levantó de su silla, rechazó la exigencia que la habría hecho cómplice de su propia deshonra y pidió con una voz que nunca vaciló que le trajeran su carruaje.